En el límite donde la selva amazónica comienza a devorar la civilización, Francisco Moreira secaba el sudor de su frente mientras observaba el horizonte ardiente del atardecer. 22 años viviendo en aquella hacienda solitaria lo habían endurecido, pero también le habían enseñado a respetar los ciclos misteriosos de la naturaleza que lo rodeaba. El grito débil atravesó el aire como una flecha envenenada. Al principio, Francisco pensó que era el lamento de algún animal herido. Pero había algo en ese sonido que erizó su piel curtida por el sol. No era un animal. Era humano. Era el llanto ahogado de un niño. Francisco agarró su machete por instinto y se dirigió hacia la cerca que delimitaba su propiedad. La vio entonces, tendida sobre la tierra rojiza, una niña indígena de no más de 7 años, con el cuerpo tan frágil que parecía que el siguiente soplo de viento podría llevársela para siempre. Su pequeño rostro estaba marcado por rasguños y sus pies descalzos sangraban. Pero lo que más impactó a Francisco fueron sus ojos, grandes, oscuros y llenos de un terror que ningún niño debería conocer. La niña intentó arrastrarse hacia atrás cuando lo vio acercarse, como un animal asustado. Tranquila, pequeña. No voy a hacerte daño, murmuró Francisco en un portugués lento, dejando el machete en el suelo como señal de paz. La niña no respondió. Solo lo miró con esos ojos que parecían haber visto el infierno mismo. Francisco se acercó lentamente y, con un movimiento suave, la levantó en sus brazos. Pesaba tan poco que sintió una punzada en el corazón. La llevó hasta la casa, una construcción simple de madera y techo de palma que había construido con sus propias manos cuando decidió dejar atrás la vida en la ciudad. Dentro, la colocó con cuidado sobre su cama. La niña temblaba, pero ya no luchaba contra él. Su mirada vagaba por la habitación como si buscara una ruta de escape. Francisco calentó agua y preparó un caldo simple con las verduras de su huerta. Mientras lo hacía, no dejaba de preguntarse cómo había llegado esta niña hasta aquí, tan lejos de cualquier aldea indígena que él conociera. Su aspecto, los tatuajes rituales apenas visibles en sus hombros, indicaban que pertenecía a una de las tribus más aisladas del Amazonas. Cuando le acercó el cuenco humeante, la niña primero lo rechazó, girando la cabeza. Francisco se sentó en una silla cercana, probó el caldo él mismo, y luego volvió a ofrecérselo. Esta vez, el hambre venció al miedo. La pequeña bebió con desesperación, como si llevara días sin probar alimento. ¿Cómo te llamas?, preguntó Francisco, sabiendo que probablemente no entendería su idioma. Para su sorpresa, la niña murmuró algo que sonaba como Yara. Fue apenas un susurro, pero era una respuesta. Mientras la noche caía sobre la selva, Francisco limpió las heridas de Yara con agua tibia y las cubrió con hojas medicinales que había aprendido a usar de los ribereños locales. La niña se dejaba hacer, observándolo con una mezcla de desconfianza y necesidad. Francisco improvisó una pequeña cama para ella con mantas y almohadas en un rincón de la sala, pero le dejó claro con gestos que podía usar la puerta si quería irse. Algo le decía que encerrar a esta niña, aunque fuera por su seguridad, sería un error terrible. En medio de la noche, los gritos lo despertaron. Yara estaba sentada en su improvisada cama, con los ojos abiertos de terror, llorando y balbuceando palabras en su idioma nativo. Francisco se acercó lentamente y se sentó a su lado sin tocarla. Fue solo una pesadilla, dijo en voz baja. Estás a salvo aquí. Yara lo miró como si pudiera ver a través de él, y luego, en un gesto que lo tomó completamente por sorpresa, se acurrucó contra su pecho y continuó llorando en silencio. Francisco se quedó inmóvil, sin saber qué hacer con sus manos. Hacía décadas que no abrazaba a nadie. Finalmente, con una torpeza nacida del desuso, colocó una mano sobre la espalda temblorosa de la niña. Permanecieron así hasta que Yara se quedó dormida. Francisco la acomodó nuevamente y regresó a su habitación, pero el sueño ya había huido de él. Se sentó junto a la ventana, observando la luna que bañaba la selva con su luz plateada, y se preguntó qué horrores habría presenciado esta niña para provocar semejante dolor. Al amanecer, Francisco se despertó sobresaltado. No recordaba haberse quedado dormido en la silla. Un instinto primitivo, desarrollado tras años viviendo en los márgenes de la civilización, le advirtió que algo no estaba bien.
La selva estaba demasiado silenciosa. Ni siquiera los monos aulladores que solían anunciar la llegada del día se escuchaban. Se levantó de un salto y fue a revisar a Yara. La improvisada cama estaba vacía. Por un momento, pensó que la niña había huido durante la noche, pero entonces la vio. Estaba de pie junto a la ventana, completamente inmóvil, mirando hacia afuera con una expresión indescifrable. Francisco se acercó y lo que vio le heló la sangre. Alrededor de su hacienda, en un círculo perfecto, había al menos 200 guerreros indígenas. Estaban pintados con diseños rituales en rojo y negro, y cada uno sostenía una lanza o un arco. Lo más aterrador era su silencio absoluto. Ni un susurro, ni un movimiento innecesario. Solo 200 pares de ojos fijos en la casa. Dios mío, murmuró Francisco. Yara lo miró y dijo algo en su idioma que no pudo comprender. Luego señaló hacia el grupo y Francisco distinguió a un hombre que se destacaba entre los demás. Llevaba un tocado elaborado de plumas rojas y su cuerpo estaba cubierto de marcas que denotaban un rango especial. Francisco comprendió que tenía dos opciones: quedarse dentro y esperar lo peor, o enfrentar lo que fuera que hubiera venido a buscarlo. Con el corazón martilleando en su pecho, eligió lo segundo. Quédate aquí, le dijo a Yara, aunque no estaba seguro de que entendiera. Salió al porche de su casa con las manos levantadas en señal de paz. El sol de la mañana apenas comenzaba a dispersar la niebla que se arrastraba entre los árboles, creando un escenario casi sobrenatural. El silencio era tan denso que Francisco podía escuchar su propia respiración agitada. Nadie se movió durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, el hombre del tocado de plumas rojas avanzó 3 pasos exactos hacia él. Su rostro era una máscara impenetrable. ¿Qué hiciste con la hija del viento?, preguntó el hombre en un portugués sorprendentemente claro, aunque teñido por un fuerte acento. Francisco parpadeó, confundido. No entendía la pregunta, pero algo en su interior le dijo que se refería a Yara. No encontró palabras para responder. Simplemente señaló hacia la casa, indicando que la niña estaba dentro. El silencio volvió a caer como una losa. El hombre del tocado lo estudiaba con una mirada que parecía penetrar hasta su alma, juzgando cada uno de sus pensamientos. De repente, la puerta de la casa se abrió de golpe. Yara salió corriendo y, ante el asombro de Francisco, se lanzó directamente a los brazos del hombre del tocado, quien la recibió con una emoción que quebró momentáneamente su máscara de severidad. Los guerreros bajaron ligeramente sus armas, pero no relajaron su postura. Observaban la escena con la misma intensidad que antes. El hombre levantó a Yara en sus brazos y le habló en su idioma natal. La niña respondió con un torrente de palabras, señalando ocasionalmente hacia Francisco. Mientras hablaba, el rostro del hombre fue transformándose. La severidad dio paso a la sorpresa, luego a la gratitud y finalmente a algo que Francisco no esperaba ver: respeto. Cuando Yara terminó de hablar, el hombre la dejó suavemente en el suelo y avanzó hacia Francisco. Soy Tairú, jefe de los Yanomami del río Sagrado, dijo. Yara es mi hija. Creíamos que la habíamos perdido para siempre. Francisco sintió que sus piernas podrían fallarle en cualquier momento, pero se mantuvo firme. Solo le di refugio y comida, respondió con sencillez. Cualquiera habría hecho lo mismo. Tairú negó con la cabeza. No, hombre blanco. Muy pocos habrían hecho lo que tú hiciste. Los que se parecen a ti suelen traer muerte a nuestro pueblo. Francisco bajó la mirada, incapaz de negar esta verdad. Los indígenas de la Amazonía habían sufrido siglos de abusos, y los últimos años habían sido especialmente crueles con la llegada de más mineros ilegales y madereros. Hace 3 días, continuó Tairú, hombres armados atacaron nuestra aldea buscando nuestras tierras. Quemaron nuestras malocas y mataron a muchos. En la confusión, Yara se perdió en la selva. La buscamos día y noche, pero cuando encontramos rastros de sangre junto al río, creímos que los espíritus del agua la habían reclamado. Francisco miró a Yara, quien ahora estaba rodeada por mujeres de la tribu que habían emergido de entre los guerreros. Le examinaban las heridas con expresiones de preocupación y alivio.
Esta mañana, prosiguió Tairú, uno de nuestros cazadores vio a Yara a través de una ventana en tu casa. Reuní a nuestros guerreros, preparados para lo peor. Francisco comprendió entonces la gravedad de la situación. Si hubiera tratado mal a la niña, o si Yara hubiera contado otra historia, probablemente estaría muerto en este momento. Ven con nosotros, dijo Tairú, tomándolo por sorpresa. Nuestro chamán debe honrar al hombre que salvó a la hija del viento. Antes de que Francisco pudiera responder, Yara se acercó y tomó su mano. Sus pequeños dedos se entrelazaron con los suyos, ásperos y callosos por años de trabajo duro. En sus ojos ya no había miedo, sino una confianza que lo conmovió profundamente. ¿Qué opción tenía? Asintió y dejó que lo guiaran hacia el bosque. El camino a través de la selva fue largo y agotador. Los guerreros avanzaban con una facilidad que Francisco, a pesar de sus años de experiencia en la Amazonía, no podía igualar. Yara caminaba a su lado, ocasionalmente señalando plantas o animales y nombrándolos en su idioma, como si quisiera enseñarle. Después de varias horas de caminata, llegaron a un claro en medio de la selva donde se alzaba la aldea Yanomami. Francisco había oído hablar de este pueblo, pero nunca había estado tan cerca de su mundo. Las malocas comunales formaban un círculo, algunas todavía mostraban las cicatrices del reciente ataque, maderas chamuscadas y techos a medio reconstruir. Los niños corrieron a su encuentro, curiosos por ver al extraño visitante, pero manteniendo una distancia prudente. Los ancianos observaban desde las sombras con expresiones indescifrables. Tairú lo condujo hasta el centro de la aldea, donde ardía un fuego bajo. Allí, sentado sobre una estera tejida, los esperaba un anciano cuyo rostro estaba marcado por tantas arrugas que parecían contar la historia completa de la selva. Era el chamán. Este es Karamatatú, presentó Tairú. Él habla con los espíritus y guarda la sabiduría de nuestros ancestros. El anciano miró a Francisco con ojos que parecían ver más allá de su cuerpo físico. Luego habló en su idioma, y Tairú tradujo. Dice que tienes un corazón que no ha sido consumido por la enfermedad del hombre blanco, la codicia. Dice que puedes quedarte para la ceremonia de agradecimiento. Francisco asintió, sintiéndose extrañamente honrado. A su alrededor, la aldea comenzó a prepararse. Mujeres traían alimentos, hombres añadían leña al fuego, y niños corrían llevando mensajes de un lado a otro. Durante las horas siguientes, Francisco fue testigo de aspectos de la vida Yanomami que pocos forasteros habían visto. Le ofrecieron comida, una mezcla de frutas selváticas, pescado y una especie de pan hecho con yuca que resultó sorprendentemente sabroso. Yara permanecía cerca, como si hubiera asumido el papel de su guía personal. Al caer la noche, la ceremonia comenzó. El fuego central creció hasta iluminar todo el claro, y el chamán Karamatatú se acercó a Francisco. En sus manos sostenía un collar elaborado con dientes de jaguar, semillas rojas y plumas de guacamayo. Tairú explicó, este collar es sagrado. Solo lo llevan los guardianes de la selva, aquellos que protegen nuestro mundo. El chamán colocó el collar alrededor del cuello de Francisco mientras cantaba en un tono bajo y rítmico. Aunque no entendía las palabras, Francisco sintió su poder, como si cada sílaba tejiera un vínculo invisible entre él y esta gente. Cuando el canto terminó, el chamán habló nuevamente y Tairú tradujo. Dice que ahora eres hermano de los Yanomami. La selva te reconoce como su guardián. Tu casa y tus tierras están bajo nuestra protección, como tú protegiste a la hija del viento. Francisco no pudo contener la emoción que ascendía por su garganta. Había vivido décadas en soledad, convencido de que ese era su destino. Nunca imaginó que un simple acto de compasión podría cambiar todo. ¿Por qué la llaman hija del viento?, preguntó a Tairú, mientras observaba a Yara danzar con otras niñas alrededor del fuego. Tairú sonrió. Nació durante la peor tormenta que nuestra gente recuerda. Los vientos eran tan fuertes que arrancaban árboles centenarios. El chamán dijo que el espíritu del viento había entrado en ella. Que sería un puente entre mundos. Francisco asintió, comprendiendo ahora el significado más profundo de todo lo ocurrido. No había sido coincidencia que Yara llegara a su puerta. El viento la había llevado hasta él por una razón que apenas comenzaba a entender.
La celebración continuó hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos del sol filtraron entre las copas de los árboles, Tairu se acercó nuevamente a Francisco. «Puedes quedarte con nosotros si lo deseas», ofreció. Francisco consideró la propuesta. Una parte de él anhelaba la pertenencia que sentía en este lugar, pero sabía que su papel era otro. «Debo regresar», respondió. «Mi hacienda está en el límite entre vuestro mundo y el de los hombres que os atacaron. Quizás pueda servir mejor como guardián desde allí». Tairu asintió, comprendiendo. «Entonces serás nuestro aliado en la frontera. Te visitaremos, y tú siempre serás bienvenido aquí». Antes de partir, Yara se acercó a Francisco. Había algo diferente en ella, una seguridad que no tenía cuando la encontró. «Gracias», dijo en portugués, sorprendiéndolo. «No olvidaré». Francisco se agachó para quedar a su altura. «Yo tampoco, pequeña hija del viento». El regreso a su hacienda fue más rápido, guiado por dos jóvenes guerreros que conocían la selva como la palma de sus manos. Cuando llegaron, Francisco encontró su casa exactamente como la había dejado, pero se sentía como si regresara a un lugar nuevo, como si viera su hogar por primera vez. Los guerreros se despidieron con un gesto solemne, pero antes de irse, uno de ellos clavó una lanza decorada con plumas junto a la entrada de su casa. «Es una marca», explicó. «Todos los Yanomami sabrán que esta tierra está protegida». Días después, Francisco trabajaba en su huerta cuando escuchó un sonido familiar. Alzó la vista y vio a 3 hombres armados aproximándose por el camino principal, el tipo de visitantes que solían traer problemas. Buscadores de oro, probablemente, o exploradores para alguna compañía maderera ilegal. Antes de que pudiera decidir cómo enfrentarlos, notó un movimiento en la línea de árboles que rodeaba su propiedad. Siluetas silenciosas emergieron parcialmente de la vegetación, apenas visibles pero inconfundiblemente presentes. Guerreros Yanomami vigilando, protegiendo al nuevo guardián de la selva. Los hombres armados parecieron sentir la presencia invisible. Se detuvieron, miraron nerviosamente a su alrededor, y finalmente dieron media vuelta, alejándose rápidamente. Francisco sonrió y tocó el collar de dientes de jaguar que colgaba de su cuello. La soledad que había sido su compañera durante tantos años se había transformado. Ahora formaba parte de algo más grande que él mismo. A lo lejos, creyó escuchar la risa de una niña mezclada con el susurro del viento entre las hojas. La hija del viento había cambiado su destino para siempre, y en este rincón de la inmensa Amazonía, un simple acto de compasión había creado un puente entre dos mundos que parecían condenados a enfrentarse eternamente.